Sí, bueno, la verdad es que era mi primer gol en primera división y con esta camiseta. La verdad es que fue un momento que nunca voy a olvidar. Encima había gente muy importante en el pabellón para mí como mi familia, y si a eso se le suma que después conseguimos remontar, pues todo genial. Sí, nosotros somos un equipo que nunca nos rendimos, que a pesar del resultado que teníamos en contra, sabíamos que si seguíamos haciendo las cosas bien como las estuvimos haciendo en la segunda parte, teníamos opciones de remontar el partido, y así fue. La verdad es que la vivimos con muchísima alegría. Nosotros cuando íbamos 4-2 nos lo empezamos a creer más, y con el 4-3 yo creo que fue clave porque ellos se pusieron nerviosos, y luego con el portero jugador creo que estuvimos muy acertados y conseguimos remontar. Yo a título personal la verdad es que no lo vi porque estaba mucha gente de pie en el banquillo, pero bueno, yo cuando escuché gol nos empezamos a abrazar todos como locos, y la verdad es que representamos lo que es este equipo, que es una familia. Sí, bueno, nosotros somos un equipo que en cada entrenamiento intentamos dar lo mejor cada uno de nosotros, estamos aprendiendo mucho, y nosotros eso, seguimos con la dinámica de que si seguimos haciendo lo que el míster nos pide, los resultados van a llegar. Sí, la verdad es que ganar en una pista como es la de Jimby, con el equipazo que tiene, te da un subidón para afrontar el siguiente partido, que es otro partidazo contra Palma, que se ha reforzado muy bien, pero que bueno, que tenemos muchas ganas ya de sacar los 3 puntos en casa con nuestra gente, y el sábado pues a darlo todo. Pues la verdad es que me encuentro muy bien, me encuentro muy cómodo, cada vez con más confianza. Este vestuario te lo hace muy fácil también, somos una piña, somos una familia, y eso a la hora de jugar también se nota dentro de la pista. Nosotros aquí, tanto yo como Spin, como Unge, que ya lleva más tiempo, que somos los más jóvenes, Pato nos dijo que aquí veníamos a jugar, que si nos lo currábamos, trabajábamos día a día, que al final íbamos a tener nuestra recompensa, y así es, cada uno estamos jugando minutos en primera y estamos aprendiendo mucho. No, bien, la verdad es que muy bien. Pato, en cada entrenamiento aprendemos cosas nuevas con Pato, y sí que es verdad que tienes un poco de presión, por así decirlo, al ser tan joven y jugar en primera, pero bueno, aquí estamos para jugar, aquí estamos en cada entrenamiento aprendiendo cosas, y en la pista se ve reflejado. Sí, la verdad es que el principio de pretemporada fue duro, sobre todo para los nuevos, los que ya llevaban un tiempo aquí, ¿no? Porque ya lo tenían pillado todo lo que quiere Pato, pero a nosotros sí que es verdad que nos ha costado un poquito desde el principio, pero bueno, ya se va notando que ya no vamos como más fluidos en el juego, que ya sabemos más o menos lo que quiere el míster, y a partir de ahí ir para arriba. La verdad es que lo llevo bien, sí que es verdad que se echa mucho de menos a la familia, a los amigos, pero bueno, mi familia está muy contenta porque sabe que el esfuerzo que he hecho en irme de casa se ve reflejado aquí, me ven feliz, me ven contento, cumpliendo un sueño que es jugar en primera, y quieras que no, pues al ver eso, mis familias y mis padres que me ven bien, pues están orgullosos también. ¿Qué haces siempre antes de un partido? Pues yo tengo la manía de entrar con mucho tiempo al vestuario, porque me gusta, yo soy por ejemplo el que siempre lleva la música en el vestuario, y me gusta poner siempre las canciones que yo quiero, o las que me piden los chavales en el vestuario, y sé que es verdad que tengo la manía de entrar antes, de estar tranquilo, estar escuchando música y hacer mi preventivo antes de cada partido. ¿Después de una derrota? Después de una derrota soy una persona que no le gusta, sobre todo los partidos fuera de casa. Si perdemos yo no quiero hablar con nadie, sobre todo en el bus, soy muy cabezota en ese aspecto, y la verdad es que sí que me lo tomo bastante mal. ¿Después de una victoria? Nada, después de una victoria, todo risas, soy el primero que está haciendo bromas, y todo feliz. ¿Qué hubiera sido de Nacho de no haber jugado a fútbol sala? Pues la verdad es que no lo sé ni yo. Nunca me lo he planteado, porque desde pequeñito tenía claro que yo quería jugar a fútbol sala, que mi sueño era jugar en primera división, y la verdad es que no me he imaginado otro Nacho. ¿Tu jugador de fútbol sala favorito? Mi jugador de fútbol sala favorito, pues la verdad es que para mí un referente siempre ha sido Quique Bonet, encima valenciano, y le he visto desde pequeñito y siempre me he fijado en él. ¿Un número? Un número, el 21. ¿Por qué? Porque es el número que siempre he llevado desde pequeño. Tengo el 21 y también tengo el número 2, son mis dos números favoritos. El 2 lo llevo en la selección, y el 21 porque desde pequeño he estado con ese número y siempre me ha acompañado todos los años. ¿Hobbies? ¿Qué tenés? Hobbies, pues soy mucho de estar en casa y ver Netflix, y también me gusta ver mucho partido de la liga. Siempre que se puede ver los partidos de primera, pues los veo en casa. ¿Una superstición?
Una superstición, pues siempre que entro al campo, por ejemplo, salgo con la pierna derecha y a la pata coja. Algo que no soportas. Algo que no soporte, las mentiras. Defínete en 3 palabras. Trabajador, tranquilo y responsable. ¿Qué es lo que te gusta de ti? Lo que más te... Lo que más me gusta de mí, que me considero una persona que es muy trabajadora, que si quiere algo nunca, no va a parar de hacer todo lo que pueda para intentar conseguirlo. ¿Qué cambiarías de tu forma de ser? Pues, como te he dicho antes, soy muy cabezota y hay a veces que sí que es verdad que soy demasiado cabezota, que si se mete una cosa soy muy pesado y eso a lo mejor pues sí que lo podría cambiar. ¿Viajarías al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Para qué? Pues para ver todo lo que me espera a nivel deportivo, que espero que sean cosas muy bonitas y muy buenas, y para ver cómo iría la temporada con el Aspil, que tenemos muchas ganas y estamos todos convencidos de que si hacemos lo que el míster quiere, pues va a ser una temporada muy bonita. Un sueño que tengas, tanto a nivel deportivo como personal. Un sueño, pues ganar un título, si puede ser pues a día de hoy con el Aspil, y debutar con la selección española absoluta. Un personaje histórico al que te gustaría conocer. Un personaje histórico. No sé qué. Dime uno. Aquí os atascáis todos. ¿Eh? Que aquí os atascáis Es todos. que, tío, no sé. Espérate, voy a pensar. Pasa, esa no. ¿Mar o montaña? Mar. ¿Plato favorito? Plato favorito, los espaguetis de mi abuela. ¿Un superpoder? Volar. ¿De ser un animal? Un león. ¿Un grupo de música? Un grupo de música, Taburete. ¿Una ciudad que hayas visitado? Madrid. ¿Una por visitar? París. ¿Una serie o película? Una serie o película. Película Creed. ¿Una cualidad que admiras? Pues las personas que son muy trabajadoras, que nunca se dan por vencidas. Y ya para acabar, un miedo que tengas inconfesable. Un miedo que tenga, si es inconfesable no te lo puedo decir.